Bueno, y esta ha sido sin duda una de las noticias que ha marcado la agenda internacional a partir del día de ayer. Trump afirmó haber llegado a un acuerdo con Putin para iniciar negociaciones inmediatas, pero según el Kremlin, en un tono más mesurado, porque la conversación se enfocó, dicen ellos, en la solución a la guerra y un posible intercambio de prisioneros. ¿Será este el fin al conflicto? Lo conversamos el día de hoy con Felipe Vergara, quien es analista de la Universidad Andrés Bello y además doctor en comunicación. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, para comenzar, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas primeras informaciones? Sabemos que son bien vagas todavía, se trata de una llamada, no se ha conversado más allá de qué se trataría, ¿cierto?, este supuesto acuerdo para acabar con la guerra en Ucrania. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Habrá posibilidades reales de terminar con el conflicto esta vez? Yo veo que hay reales posibilidades. La pregunta es ¿a qué costo? O sea, me parece que la propuesta inicial, el interés de ambas partes, de Ucrania como de Rusia y a su vez del presidente Putin y Zelensky, de llegar a un acuerdo es algo que se ha ido planteando ya en el tiempo. La pregunta que a uno le queda después de escuchar particularmente los comentarios del presidente Trump es a qué costo, y particularmente a qué costo para Ucrania. ¿Cuál va a ser el costo que le va a significar llegar a un acuerdo de paz y si está dispuesto o no, allá varios años de este conflicto, está dispuesto a transar en estos requerimientos que incipientemente parecieran no ser del todo favorables para el gobierno de Ucrania? Sí, de hecho, la principal duda que se plantean algunos analistas es qué va a pasar con los territorios, considerando que Trump cree que es poco probable que Ucrania recupere todo el territorio ocupado por Rusia, incluyendo a Crimea, ¿cierto?, con lo que pasó en el año 2014. ¿Habrá alguna posibilidad de que Ucrania recupere ciertos territorios ocupados? No, tampoco pensar en Crimea es un poquito incluso más difícil. Claro, ya Crimea ya es como deberá empezar a asumir Ucrania que es territorio perdido. O sea, ni siquiera entrar en esta guerra, es una intervención militar anterior. Creo que y temo que para el caso de Ucrania, para lograr llegar a un acuerdo, va a tener que ceder parte de los otros territorios que ya están ocupados por Rusia bueno, que son parte de las razones de esta guerra. Pero además me temo que va a tener que ceder también en sus intenciones de entrar a la OTAN, ceder también en ciertas exigencias que está planteando Estados Unidos. O sea, es el primer recuerdo que yo tengo de un país que está dispuesto a buscar la paz negociando intereses particulares, como esto de las tierras raras Sí. que ha planteado. Eso no me había tocado, pero pareciera que es el estilo de negociación que tiene Donald Trump. Entonces, ¿hasta qué punto puede negociar o no, o transar o no el gobierno de Zelensky? Es la duda que a uno le queda. Claro, y además hay otro punto importante que Volodymyr Zelensky ha mencionado en más de una ocasión, y es la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, que se considera, cierto, como parte de una especie de blindaje para Zelensky. Él siempre ha tenido la necesidad y ha transparentado la necesidad que tiene por lo menos él, que su nación ingrese a esta alianza, y Trump, por otro lado, considera que esa aspiración no es práctica, o sea, también deberían renunciar entonces a la posibilidad de incluirse en la OTAN. Sí, claro, y esa es la excusa de la guerra. O sea, la principal excusa que tuvo Rusia para intervenir a Ucrania no fue por territorio, no fue por aspectos que vayan en línea con eso, o afinidad o no con el gobierno de Rusia, como sí la tiene Bielorrusia, sino que porque la OTAN iba a entrar Ucrania iba a entrar a la OTAN, y eso significaba que la OTAN quedaba fronteriza Exacto. de Rusia. Ese fue el origen del conflicto que tiene su asidero eventual, pero también es una buena excusa para iniciar el conflicto. Entonces, después de 2, 3 años, perdón, de conflicto, pareciera que Ucrania va a tener que hacer territorio, Ucrania no va a poder entrar a la OTAN, y además Ucrania va a tener que entregarle tierras raras o los minerales de tierras raras, que
estos minerales poco conocidos, ¿ah? No me atrevería ni siquiera a nombrarlos, porque lo estuve leyendo, no retuve francamente ninguno, no son los que uno habitualmente escucha, va a tener que cederlos a Estados Unidos, que es el mediador. Entonces, no sé si eso sea atractivo para Sí. Zelensky después de la cantidad de muertes que han vivido. ¿Y qué tan importante sería para Ucrania entrar a la OTAN para prevenir que en un futuro se vuelva a desarrollar un conflicto con Rusia? Es muy importante, por eso mismo. Ya lo veíamos con Crimea, posiblemente si Ucrania hubiese estado en la OTAN, Rusia no se habría atrevido a tomarse Crimea. Es un resguardo. Ucrania es un país que no es rico, que no es un país además que tenga grandes recursos naturales atractivos, como hay otros países que sí lo tienen en el entorno, y por ende, al ser un país más débil, un poco más pobre, vasto en territorio, es atractivo para Rusia y de fácil invasión. Lo hemos visto. Recordemos que en esa época, febrero de años atrás, el presidente Putin dijo 2 días antes que jamás iba a invadir Ucrania, Sí. y 2 días después lo invadió. Entonces, el único respaldo que tiene y el resguardo es en este caso la OTAN. Y si no consigue eso, bueno, la verdad es que son 2 años en que Ucrania ha perdido no solo vidas, muchísimas más que Rusia, sino que también estaría perdiendo todas sus aspiraciones, y por ende sería un fracaso de negociación, creo yo. Sí. De hecho, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Higgins, tuvo que salir a la defensa de estas conversaciones que tuvo Trump y Putin y negó que las iniciativas sean una traición a Kiev. Esto después de recibir varias críticas, ¿cierto?, que apuntaban a que este plan de paz favorece a Putin y es una mala noticia para Occidente. ¿Es así? Yo creo que es así. O sea, y salir a explicar lo que dijo el presidente Trump después de hablar con Vladimir Putin, tratar de decir lo que quiso decir. Nosotros sabemos que eso, cuando uno sale a justificar lo que se dijo, el que explica se complica. Si no lograste explicarlo bien, es porque realmente no fuiste claro. Y a eso le sumamos además que Donald Trump dice que Rusia deberá entrar de nuevo al G7, por ende al G8 sería. Eh, y que Putin invita a Trump, ustedes lo comentaban recién, a Rusia, y Trump invita a Putin a Estados Unidos. La verdad es que acá el más débil está saliendo tremendamente perjudicado de estas conversaciones incipientes, si llevamos evidentemente un día. Recordemos que Trump en campaña dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania antes de ser presidente. Sí. Ya eso no se logró, pero ¿cuál es el costo? Es la pregunta abierta que no tenemos. Sí, de hecho es curioso también pensar en esta relación tan cercana que se ha mostrado por lo menos en el último tiempo entre Putin y Trump, considerando que Estados Unidos y Rusia son enemigos históricos, ¿cierto? Que les cuesta bastante encontrar acuerdos. Sabemos que ellos se han visto en otras ocasiones, se les vio con una actitud bastante sociable, amable entre ellos. ¿Cómo podrías analizar tú la relación que existe entre ellos dos? Porque incluso a Putin se le preguntó cuando Trump estaba en campaña quién prefería que ganara. Y él, riéndose, ¿cierto?, decía que prefería a Kamala, como diciendo, haciendo un guiño que prefería muchas veces más a Trump. Y al parecer así es, tiene una mejor relación con él que con cualquier otro presidente en mucho tiempo. Sí, porque acá, y puedo equivocarme también, pero creo que Trump todo lo ve con un interés empresarial y comercial. Eh, y obviamente tener un socio comercial como Rusia es mucho más atractivo que tener a Ucrania, que como te decía no tiene grandes riquezas. Entonces, en esa mirada, Estados Unidos no tiene problema en transar sus principios, que es algo que Trump tampoco ha tenido mayor problema, a cambio de un beneficio económico para su país, para los intereses que el presidente Trump tenga. Entonces, en ese interés comercial, las miradas humanitarias, las miradas de respeto a los derechos humanos, las miradas de la democracia, porque recordemos que no digamos que Rusia se caracteriza por ser un país que respete las democracias, o sea, es un gobierno autoritario de autorreelección permanente. Eso pareciera no ser tema si el interés superior es un interés comercial y económico.
y para eso se van a aliar sin ningún problema. De hecho, algunas biógrafas, ¿cierto?, habían dicho durante la campaña de Donald Trump que él tenía una cierta admiración por los gobiernos autoritarios y mencionaba dentro de los ejemplos también a Putin. Acá la cosa es si es que después de todo lo que podría perder Ucrania en este eventual acuerdo, estar fuera de la OTAN, fuera del blindaje, que significa estar dentro de la alianza, perder territorio, ¿cierto?, y finalmente retroceder en lo que era la causa que ellos tienen, ¿podrán seguir siendo aliados de Estados Unidos? Yo creo que sí, o sea, van a seguir siendo aliados porque al final del día, nosotros lo vivimos como país también. Estados Unidos es muy importante para enemistarse con un país de esas características. Ni la Unión Europea, por lo que han sucedido en estas semanas, y en realidad pareciera que es una vida que tenemos también en la presidencia de Estados Unidos, pero han sido semanas solamente, la Unión Europea no se ha atrevido a ponerse firme ante las temáticas que ha planteado de migración, de arancelaria y otras más. Y aún más, cuando uno ve, por ejemplo, al enviado de Estados Unidos del gobierno de Trump, que se sienta a conversar con Venezuela, lo pasó la semana pasada, uno dice, bueno, aquí el interés parece que es otro, ¿no? En este caso el petróleo, porque sí, no hay duda que políticamente no comulgan en nada, pero están llegando a acuerdos para que lleguen los migrantes y deduzco que eso tiene una negociación detrás de uno de los principales productores de petróleo o con mayores reservas de petróleo del mundo como es Venezuela y lo que eso significa para Estados Unidos. Sí, Felipe, muchísimas gracias por conversar con nosotros acerca de este acuerdo que está en pañales, ¿cierto? Todavía falta muchísimo más por conocer. Seguramente más adelante también te convocamos para saber tu opinión con respecto a los avances. Felipe Vergara, analista de la Universidad Andrés Bello, también en doctor en comunicación. Muchísimas gracias por estar hoy en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Hasta luego, muchas gracias a usted. Elon Musk, el multimillonario conocido por empresas